mucho antes de que el hombre levantara ciudades, antes de que el fuego se dominara, antes incluso de que la historia tuviera palabras. Yo caminé por un mundo que hoy solo existe en huesos. Mi nombre se perdió con el tiempo. Fui explorador, observador y testigo, y vengo a decirte algo que las películas jamás se atrevieron a contar. A los dinosaurios no eran como nos los mostraron. Eran peores, más inteligentes, más silenciosos y mucho más aterradores. Cuando los vi por primera vez, no eran reptiles gigantes de piel desnuda como en los relatos modernos. No muchos de ellos estaban cubiertos de plumas, pero no plumas hermosas, coloridas y delicadas. Eran plumas densas, ásperas, irregulares, capas oscuras que absorbían la luz y el viento, ocultando su verdadera silueta. Los velociraptores, por ejemplo, no eran escamosos, eran sombras emplumadas que se movían con una agilidad casi fantasmal. Hoy, la ciencia confirma lo que mis ojos vieron. Fósiles encontrados en China y Mongolia, estudiados por paleontólogos modernos como Su Xin y Mark Norell, revelaron impresiones perfectas de plumaje alrededor de los huesos. Esto no los hacía menos temibles. Al contrario, no parecían animales. Parecían entidades salidas de una pesadilla, espectros que se confundían con las sombras del bosque prehistórico, haciendo imposible saber dónde terminaba la vegetación y dónde comenzaba el depredador. Y sus sonidos. Olvida los rugidos ensordecedores que has escuchado en el cine. Eso es un invento, nunca rugieron así. No gritaban. No avisaban de su presencia con un estruendo que te alertara. Los dinosaurios vibraban. Los más grandes emitían sonidos graves, infrasonidos, pulsaciones tan profundas que el aire mismo parecía crujir bajo presión. Era como el retumbar sordo de un volcán lejano o el temblor que precede a un terremoto. No era un sonido que escucharas con los oídos. Era una vibración que sentías en el pecho, en los huesos, un presentimiento físico de que la muerte se acercaba. Investigadores como Julia Clark han llegado a esta conclusión comparando las estructuras craneales de los dinosaurios con las de sus parientes modernos, como las aves y los cocodrilos, que también usan sonidos de baja frecuencia. Imagina estar en un bosque silencioso y de repente sentir que tu corazón late a un ritmo que no es el tuyo, un pulso externo que te oprime el pecho. Ese era el verdadero sonido del terror. Yo los observé durante mucho tiempo, y te aseguro que no eran las bestias torpes y de instintos básicos que se pensó durante décadas. Eran inteligentes mucho más de lo que creemos. No atacaban al azar, lanzándose ciegamente contra la primera presa que veían, no. Esperaban, aprendían, no observaban. Algunos dinosaurios, especialmente los depredadores como el trudon o los dromeosaurios, tenían cerebros grandes en proporción a su cuerpo, comparables a los de las aves rapaces modernas, los cuervos o incluso los avestruces. Eran capaces de reconocer rutas de migración, de coordinar ataques en grupo y de memorizar los puntos débiles de sus presas y de su territorio. Durante mucho tiempo, el error fue compararlos con los reptiles actuales, como lagartos o cocodrilos, lo que llevó a la idea de que eran lentos y poco inteligentes. Pero la realidad es que estaban más cerca de las aves, y su inteligencia era una de sus armas más letales. Y esa inteligencia se manifestaba en su forma de cazar. Las películas te muestran ataques caóticos, una bestia persiguiendo a una multitud que huye despavorida. La realidad era infinitamente peor, era organizada. Los depredadores cazaban en silencio y en grupo. Fósiles hallados en Norteamérica y Argentina han desvelado huellas sincronizadas, mostrando a varios individuos moviéndose juntos en formación. Han encontrado restos de presas grandes rodeadas por varios depredadores pequeños. ¿Qué significa esto? Que no se lanzaban todos a la vez. Se separaban rodeaban. Un miembro de la manada te hacía correr en una dirección solo para que cayeras en la trampa que sus compañeros habían tendido más adelante. Atacaban desde ángulos distintos, creando una red mortal de la que no había escapatoria. No huías de uno, huías de todos a la vez, sin saber de dónde vendría el siguiente ataque. Hablemos de el Tyrannosaurus Rex. Su fama es bien merecida, pero no por las razones que crees. No era solo un cazador grande, era una máquina de destrucción. Su mordida no solo mataban, trituraban, desintegraban estudios biomecánicos,
realizados en lugares como el Museo de Historia Natural de Londres, han calculado su fuerza mandibular. Era capaz de ejercer una presión de varias toneladas por centímetro cuadrado. Con una sola mordida podía romper los huesos más grandes, aplastar cráneos como si fueran cáscaras de huevo y destruir las armaduras naturales de otros dinosaurios. Como las placas óseas de un anquilosaurio, no había defensa posible. Si un Tyrannosaurus te atrapaba, no dejaba una herida, no dejaba un cuerpo, dejaba restos irreconocibles. Nadie que cayera entre sus fauces sobrevivía para contarlo. Y la violencia no era solo contra otras especies. La idea de manadas pacíficas o herbívoros dóciles es una fantasía. Yo vi las heridas, las cicatrices, las marcas de batalla entre ellos mismos, y hoy los fósiles lo confirman. Se han encontrado huesos con marcas de mordidas curadas de otros dinosaurios de la misma especie, cráneos con perforaciones, huesos rotos que se regeneraron con el tiempo. La interpretación moderna es clara: luchaban constantemente, luchaban por el territorio, por el alimento, por el derecho a reproducirse, por el dominio dentro de la manada. La violencia no era la excepción, era la rutina diaria en ese mundo brutal. La supervivencia del más fuerte no era una teoría, era la ley que regía cada amanecer. Pero el peligro no siempre terminaba con el ataque. A veces solo empezaba. Se cree que algunos dinosaurios carnívoros, al igual que ciertos reptiles actuales como el dragón de Komodo, portaban colonias de bacterias letales en su saliva. Esto significa que incluso si lograbas escapar de un ataque, una herida que parecía pequeña, un simple rasguño, podía convertirse en una sentencia de muerte. La herida se infectaba rápidamente, la fiebre te consumía en cuestión de días, la septicemia hacía el trabajo que las garras y los dientes no habían completado. El depredador ni siquiera tenía que seguirte, solo tenía que esperar a que el veneno invisible de su propia boca te derribara. Entonces, ¿por qué durante tanto tiempo tuvimos una imagen tan diferente de ellos? Durante décadas, os científicos trabajaron con lo que tenían esqueletos incompletos, huesos dispersos. Para rellenar los huecos, usaron como referencia a los animales que creían más cercanos a iguanas, lagartos y cocodrilos. Así nacieron los dinosaurios lentos, escamosos y torpes. El cine tomó esa imagen y la amplificó, creando un monstruo icónico pero científicamente incorrecto. Hoy, gracias a nuevos fósiles y a tecnologías avanzadas, sabemos la verdad. Eran más cercanos a aves depredadoras gigantes que a lagartos. Eran rápidos, inteligentes, emplumados y letales de formas que apenas empezamos a comprender. Piensa en esto por un momento. Si los dinosaurios existieran hoy, no tendríamos ninguna oportunidad. Nuestro mundo moderno no está preparado para ellos. No tenemos defensas naturales contra depredadores de ese tamaño y ferocidad. Nuestros ecosistemas se colapsarían. No tenemos la adaptación evolutiva para coexistir con ellos. Volverían a ser los amos y señores del planeta. Y nosotros, la humanidad, seríamos simplemente una presa más en su menú. Cuando el último de ellos cayó, no fue porque fueran débiles o imperfectos, fue porque el mundo entero cambió de forma catastrófica. Hoy solo nos quedan sus huesos, testigos silenciosos de un reino perdido. Pero la verdad, la que yo vi y la que la ciencia ahora confirma, es que si los dinosaurios regresaran, no serían como en las películas No olvida la aventura. Olvida el espectáculo, serían peores, mucho peores. Gracias por escuchar.